Bien, entonces, ¿qué sucede cuando hacemos música? ¿Qué sucede cuando en nuestro cerebro? La música es un universal. ¿Qué quiere decir esto? Todas las sociedades, culturas conocidas por la humanidad, todas presentan la música como algún medio de manifestación cultural. Todas, no hay ninguna. Entonces es una característica universal, ¿no? Es una relación inmutable y restrictiva de todo el mundo físico. Bueno, entonces se sabe que cuando salimos del África hace 70.000 años, ya había música y lenguaje. Pero hay una cuestión bien particular. El lenguaje tiene funciones muy importantes y reconocidas. Ya se sabe para qué es el lenguaje. Es, ¿No? Es un medio mediante el cual pues aprendemos, transmitimos ideas, enseñamos, planificamos, ¿no? Es posible que en un... Y también se ve, o vamos a ver más tarde, que hay muchas áreas compartidas entre la música y el lenguaje. Y por eso hace sugerir que hay un ancestro común entre música y lenguaje. Entonces, se llamó, bueno, a la teoría el musilenguaje o protolenguaje. Pero vamos a pensar bien, desde el punto de vista biológico, ¿por qué es necesario la música? O sea, un- una especie nueva en la cual tiene que defenderse de eh, animales, ¿no? Depredadores, va a gastar energía, eh, bastante energía, porque la música es demandante, en mantener a lo que puede llamar a depredadores, tiene muchas falencias. Tranquilamente la evolución debió haberla eliminado, pero no es así. Ian Cross, un famoso neurocientífico, decía algo bien interesante, ¿no? La música no ara, no siembra, no alimenta. Entonces, ¿por qué tenemos la música como universal? Bueno, hay muchas teorías al respecto. Incluso Darwin, no la teoría de la selección natural, sino la teoría de la selección sexual, eh, él plantea que la música tal vez sea un medio de selección sexual, o sea, da más aptitud reproductiva al individuo, ¿no? Hay otros, por ejemplo, implican el rol de la madre, el hijo, ¿no? Como la madre es capaz de, no, la madre se tranquiliza al hijo por medio de arrullos y esos arrullos crean patrones en el cerebro que a la final sale la música. Eh, bueno, aquí hay unas áreas de la corteza cerebral en general, ¿no? Áreas motrices, ese es el lóbulo temporal que tiene, aquí está la corteza auditiva, bueno, la corteza, hay dos lóbulos, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Vamos a continuar. Por ejemplo, aquí se ve áreas que se involucran, áreas involucradas en la música. No vamos a hacer tanto detalle, no va a haber un examen de esto de acá, pero es para que entiendan las áreas motores, las áreas sensoriales. Bueno, hay dos giros acá. El giro motor siempre está hacia adelante y el giro que planifica, el giro del mapeo, el mapeo corporal está justamente al costado de este, ¿no? Hacia atrás, ¿no? El lóbulo temporal, donde está la parte así auditiva, etcétera, etcétera. Hacemos. Aquí también se ve otra visión de las áreas. Listo. Entonces, ¿qué nos muestran las áreas activas del cerebro y del lenguaje? Que existe áreas comunes que se activan durante el lenguaje y también al momento de hacer la música, de hacer música. Pero también hay diferencias. Por ejemplo, aquí hay esta área, el área motriz, se activa. Área auditiva, eh, visual, ¿no? También, bueno, hay también diferencias, que la música, bueno, no así absolutamente, pero mayormente se procesa en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho y en el lenguaje del hemisferio izquierdo. Entonces, es un proceso cíclico. Los estudios de las áreas que activan muestran que hay una superposición de regiones. Entonces, fíjense, voy a quitar esto de aquí. El cerebro procesa esta información, envía señales hacia los músculos,
Los músculos producen el sonido, la música. Ese sonido ingresa a través del oído de nuevo al cerebro y el cerebro de nuevo, teniendo esa información, regula, ¿no? Los parámetros musculares que luego tiene para que produzca. Entonces es un proceso cíclico, ¿no? Eh, Todos estarán, bueno, pianistas acá saben que, bueno, no es simplemente tocar el piano y nada más, ¿no? Aplastar las teclas, sino hay que regular, hay que crear arte a partir de eso. ¿Y quién te permite hacer eso? Justamente nuestras capacidades de regiones cerebrales que te permiten capturar esa información, transformarla, procesarla, porque la música es un proceso que se da en el cerebro y al final hay esa retroalimentación y te produce, bueno, la música que estás haciendo, ¿no? No solamente eso, sino que los estudios muestran que existen cambios estructurales en el cerebro. Bueno, no de los músicos, en general, no solo de los músicos. Bueno, vamos a explicar esto bien. Eh, Fíjense, el hecho de leer cambia el cerebro. De leer cualquier cosa, una novela, así. Los cambios a nivel de las interacciones nerviosas cambian la morfología de grosor cerebral. También, también se ha probado el cambio estructural físico, no solamente cambio en la cuestión de la imaginación, en la que te eres capaz de escuchar mejores sonidos, sino que físicamente el cerebro cambia cuando hay un entrenamiento musical. Justamente se ven las regiones que se ven afectados, que se ven, eh, digamos, mejoradas o procesadas o desarrolladas con el estudio de la música. Hay áreas, las áreas, como se ven, auditivas, corticales, incluso dentro, que veremos en un rato. Ahora, el rol de la imaginación es el rol de la plasticidad, es el rol que nosotros podemos crear imágenes musicales. Vamos a pensar una cosa, Beethoven. Beethoven logró hacer obras musicales, ¿no? Y era completamente sordo, hacia el final de su vida, completamente sordo, y hizo las mejores obras que llegó hasta el romanticismo con la mayor fuerza, la hizo rompiendo el, los cánones eh, estéticos del clasicismo, ¿no? Y lo hizo justamente ya estando completamente sordo. La imaginación es un proceso activo, ¿no? Y se ve que en la imaginación lo importante es que se activa. O sea, si tú tocas algo, obviamente las áreas motoras están activas. Pero ¿por qué cuando uno está imaginando música, hay áreas, conjunction aquí, áreas que, confluyen como si estuvieses tú tocando música? Y no es así, solamente estás escuchando, no, estás imaginando. Hay experimentos interesantes que se pueden hacer, incluso aquí, bueno, en un escenario se puede hacer muy, muy fácilmente, ¿no? Hacer un pequeño, pues, digamos, una pequeña cancioncita pequeñita y te detienes y la persona puede tranquilamente seguir pensando en esa música. Ya al hacer eso están activando áreas que se activarían si estuvieses ejecutando la música, ejecutando una obra. Entonces, por ejemplo, la corteza auditiva está encendida en ambas situaciones. eh, la motriz también. La visual, no la veo, pero creo que sí, sí. Entonces, decíamos que son bucles. Hay posibles vías para el procesamiento de la información auditiva, ¿no? Hay bucles corticales, ¿no? Este es el lóbulo temporal donde se generan las señales, donde se procesa lo auditivo. A partir de ahí se van a otras regiones, a la región del motriz, a región visual, a regiones internas incluso que veremos después, que son regiones de emociones. Entonces, estamos hablando primero de la parte cortical, ¿no? Codifican relaciones sonoras, eh, con el entrenamiento se mejoran, permite la imaginación musical y es sensible a la regularidad. O sea, eso crea expectativas, digamos un patrón, y tú puedes predecir a partir de esto, ¿no? Esta predictibilidad nos lleva a otro punto.
las emociones y el placer. Entonces, habíamos visto que estamos este es el área cortical, afuera del cerebro. Son las áreas más nuevas del ser humano, nuevas en el sentido filogenético. Digamos, no lo encuentras tú en una salamandra, por ejemplo, ¿no? Pero en cambio, estas áreas, el área, el núcleo, estamos hablando del cuerpo estriado hacia adentro, bien profundo en el cerebro, son áreas muy antiguas filogenéticamente. Tú las vas a encontrar en todo, una salamandra, un sapo lo vas a encontrar. Pero ¿qué es lo más importante de esto? Es que esas áreas procesan lo más primordial en los seres vivos, en los seres, bueno, animales vertebrados, ¿no? Hambre, deseos, ¿no? Para apareamiento. Incluso también aquí se afectan las drogas, porque pues es algo muy potente. Entonces, el cuerpo estriado es el responsable de los estímulos esenciales para la supervivencia, ¿no? Como recompensa por conseguir alimento, estímulo sexual, reproductivo y drogas. Ahora, de ninguna manera la música se parece a ninguna de estas sustancias, obviamente, ¿no? No es un alimento, no es nada. Pero se ve que sí activa estas áreas se ven activas en el momento de hacer la música. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, se ha visto que hay el área dorsal y el área ventral de la región de la estriada, ¿no? De la región dorsal estriada de la región ventral. Dorsal significa, bueno, en este caso en el cerebro, dorsal es lo que está hacia arriba del cerebro y ventral es lo que está hacia abajo, ¿no? Es así, así como se denomina. Entonces, por una cuestión de expectativa, el doctor Satorre, un excelente neurocientífico especializado en esos temas, hicieron un experimento bien interesante. Escogieron a personas en las que decían, por ejemplo, cualquier persona que ya sabe cuál es su música preferida. Por ejemplo, me gusta tal obra de Rachmaninoff, no me gusta tal obra de Chopin, ya. Esa obra tiene un clímax importante. Tú ya sabes que va a venir ese clímax. Muy bien. Y siempre dices, por ejemplo, o un cantante, me gusta Vestir a Yuba ¿no? ¿No? Del Mónaco, por ejemplo, no lo sé. Entonces, lo ponen en el aparato, en la resonancia, para ver la actividad cerebral, y los hacen escuchar esa música. Y se ve que antes de que llegue el clímax, el área dorsal está liberando dopamina. Cuando está a punto de llegar y cuando llega, el área dorsal al toque baja su actividad y sube el área ventral. Es cuando se activa el clímax. Entonces, hay dos áreas que tienen en fases diferentes que se ven activas durante el proceso musical. Aquí se ve otros lugares, otras regiones que se ven activas en música no escuchada previamente, ¿no? Que está siempre el corteza auditiva y también el proceso eh, el cerebro interno. Entonces, estamos viendo que hay dos regiones prácticamente antagónicas que se ven afectadas, que procesan la música, o sea, o que sí, están procesando información cuando les llega música, que es un área muy antigua, muy primitiva filogenéticamente y al mismo tiempo un área filogenéticamente muy nueva. Aquí hay interacciones entre distintas partes del cerebro. Como les decía, hay interacciones entre la interna, la parte interna del cerebro y la parte externa. Cortical es la corteza cerebral y la parte del núcleo dentro del cerebro, ¿no? Para darle más, ¿no? Eh, Aquí se ve. Entonces, ¿qué está pasando? Que la parte de la corteza interacciona con la parte interna, la parte de los sentimientos, la parte de las emociones, y se ven así retroalimentadas cada una. Es como un bucle de nuevo. Entonces, interaccionan dos partes cerebrales más antagónicas, la parte primitiva de las emociones y la parte moderna del razonamiento. Esta interacción posiblemente sea la razón por la que la música tiene tal poder. Lógico, entonces, porque logra juntar dos partes cerebrales que parecen irreconciliables, pero que en la música trabajan juntas. Aquí ya estamos viendo cuál es la razón por la cual eh, la, eh, hacer música tiene digamos, evolutivamente no desapareció. No desapareció justamente porque eh,
involucra dos áreas muy importantes, el área del razonamiento y el área de las emociones, para un fin, que lo vamos a ver ahorita. Es un cohesionador social. Las áreas activas coinciden, lo que pasa es que las áreas activas del placer, del núcleo estriado, del cuerpo estriado, ah, ya, coinciden con las áreas activas de la recompensa altruista o de empatía. Es, la empatía es capacidad de reconocer los sentimientos de la otra persona. Se observa bastante en el canto, ¿no? En el canto y sobre todo en el canto coral, en el canto en grupo y sobre todo en la improvisación. Por eso es que no estamos hablando solamente de música de nosotros, bueno, música occidental, de música de todas las poblaciones, ¿no? ¿Cuál es lo principal? Es el baile, el canto, todo eso es un cohesionador social. Por eso es por lo que en- es la razón por la que ha habido música pese a que tenía aparentes desventajas. Es que en conjunto se trabaja mejor, se hacen mejores funciones con la música, ¿no? Eh, Vamos a ver si tengo otro por aquí. No, aquí. Entonces, ya sabemos que con el cuerpo estirado, o sea, hay fluctuaciones en la actividad cerebral, ¿no? Cuando parte del cerebro se sincroniza, significa que están interactuando, eso ya lo hemos visto. Y con el núcleo estriado se activa también el córtex auditivo. Y estas áreas activas son las mismas que se activan cuando realizamos tareas sociales, que requieren empatía. También se ve, por ejemplo, para lo que es musicoterapia, se libera oxitocina, ¿no? Que es sobre todo aquí, al cantar en grupo. Al cantar en grupo reduce la sensación del dolor. La oxitocina también, claro, la oxitocina se libera cuando las madres están a punto de dar a luz también, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Y también se produce cortisol, ¿no? Que es una hormona. Entonces, se piensa que la música es como un pegamento social, el cohesionador social, que promueve la sensación de bienestar mental. Sabemos que también tiene, por ejemplo, infusiones importantes en la memoria. A una persona con Alzheimer, con demencia senil, le pones música y puede recordar cosas que aparentemente las tenía olvidadas. Evoca recuerdos, se puede tratar ciertos desórdenes del desarrollo, por ejemplo, de autismo, ¿no? Hay terapias para, eh, para las capacidades motrices también se pueden tratar con música. Pero todo esto que hemos visto ahora nos lleva a otro punto que también es muy importante, que es el rol actual de la educación. Avanza. Em, en todo tipo de música, no solamente occidental como una orquesta, también estamos hablando de todo el espectro universal que llamamos música, ¿no? Y que queda claro el rol de tener la música en el desarrollo mental, ¿no? Especialmente de un niño, porque tiene un impacto evidentemente positivo al ser un cohesionador social y son efectos a largo alcance en la memoria, en el oído, hay habilidades motrices, habilidades verbales, obviamente de interacción social, como ya se ha visto, y eso es importantísimo hoy en día. Según Alan Harvey, ¿no? Una ponencia que dio muy interesante, la música y el lenguaje comparten características comunes, pero el lenguaje es individualizante. El lenguaje es como digamos, para entender tienes que callar a la otra persona. No puede haber un diálogo, o sea, pero en la música no, la música es armonizadora. Entonces, la música se ha usado por miles de años como medio que ayuda a unir y trabajar en conjunto. Y consideremos en nuestra realidad peruana como actualmente no se considera la música dentro del currículo estudiantil, pero vemos no solamente por una cuestión retórica, sino in situ cuál es la función en el cerebro que puede producir la música. Eh, bueno, y esto es para acabar, ¿no? Finalmente quiero agradecer a Carlos Arancibia por ayudarme, para invitarme a esta ponencia, y a Andrea Arevalo, que me ayudó bastante con la realización de este PowerPoint, que siempre
que siempre tengo problemas con este tipo de herramientas. ¿Alguna pregunta, alguna cosa hasta por acá? Hable más. Me parece que Aixa tiene una pregunta. Está levantando la mano. Ujú. Había que subir el volumen, un poco tarde. A ver, ¿qué opinas de la música actual, en concreto de la música urbana? ¿Qué impacto tiene el cerebro? Si es positivo. En primer lugar, impacto siempre va a haber. Ahora, ¿cuál es la función que puede tener? Música popular en general siempre tiene, tiene un rol en el momento. Tal vez llevado en un momento hacia algo de lo que es digamos, dirigido por el mercado, pero eh, a priori ninguna música que yo sepa, va a tener va a tener un impacto negativo, así por decirlo de esa manera, ¿no? Em, no va a haber digamos, no, es usual decir a veces que cierta música, no, pero es por la cuestión repetitiva de algo, pero no todo per se, no es que esa per se es negativa, sino es la incidencia, es como una droga, la incidencia hacia un punto es repetitivo iterativo. De repente ahí puede haber digamos, una afectación, pero que va a haber, va a haber cambio cerebral, va a haber cambio cerebral. Ahora una valoración axiológica, digamos, de positivo, negativo, eso ya escapa, dependerá, bueno, no toda la música es igual, ¿no? ¿Tú consideras, Arturo, que es importante o sería importante que se implemente o se dé la educación musical en Perú? Y si es así, ¿cuál sería el argumento para el Ministerio de Educación? O sea, hacia el Ministerio de Educación. Si un día hacemos un proyecto, por ejemplo, donde planteemos, ¿no? Por favor, que se enseñe música y hacemos, ¿cuál sería el argumento? El argumento para la justificación, ¿no? Del proyecto. Claro, o sea, no solamente hay un argumento, como digo, netamente retórico, sino hay un argumento ya ahora, que se puede decir, biológico, Ujú. de la importancia que tiene la música en la formación y en el desarrollo cerebral, cómo altera de manera positiva en la morfología cerebral. af- eh, tiene una evidente impronta en el desarrollo cerebral y más con la edad. Digamos, cuando se es niño, el cerebro es más plástico Ujú. y eso hace que eh, que la mayoría, por ejemplo, en caso de músicos clásicos, es más fácil encontrar a una persona que ha sido de niño entrenado como músico profesional que uno mayor. Es lo usual. No es que sea imposible, pero es lo usual, porque en ese momento el cerebro es más plástico. Pero aún así, las áreas que se ven involucradas no solamente están en el punto de vista, digamos, solamente auditivo, ¿no? Sino también es social, incluso matemática se postula.
eh, áreas verbales, áreas, también áreas terapéuticas, como en personas con ciertas eh, habilidades diferentes, en las que se puede tratar con música. Entonces se puede abordar esto de maneras... este es un área que es nueva, pero ya tenemos que meternos en esto, pues. Y tenemos que darles argumentos, argumentos que no solamente sean por nuestro, porque no nos gusta nada más, sino porque hay argumentos realmente científicos y ya probados que dan mayor potencia a a, a implementar música como parte del currículum. ¿Tú Me crees parece bastante bien. entonces, perdón, Arturo, entonces, ¿tú crees que se implemente la música, o mejor dicho, quienes estudian música o tienen un apego a la música o escuchan música o están rodeados de música, la capacidad cognitiva de la persona aumenta? Puede haber un estudio de ese tipo, hay estudios de ese tipo en donde la capacidad... Sí, o sea, hay estudios en las que se ve que hay mayor capacidad de, bueno, un momento, toda modificación que se hace al cerebro ya es un aprendizaje, toda, hacia un lado o hacia el otro lado. Entonces, no hay una sola inteligencia, también hay inteligencia emocional, hay varios tipos de inteligencia. Entonces, esto de acá es una de las actividades humanas en las cuales aquí estamos viendo lo netamente esencial para hacer esto de acá que hacemos nosotros, que es interpretar. Pero si vemos, las áreas cerebrales afectadas son un montón, o que involucran son un montón. Y cada uno se va a desarrollar. O sea, para lograr desarrollar esa habilidad, tiene que haber mayor conexión neuronal y mayores capacidades dendríticas. Esas capacidades, esas interacciones forman más masa. No es que crezcan más células, pero eso de ahí crece. El grosor cerebral de esa área crece. El grosor cerebral de esta otra área crece. Y se ve ya físicamente cómo el grosor ha crecido. Ha crecido porque es una habilidad que sale. O sea, toda habilidad, toda actividad genera cambios cerebrales. Y no son cambios netamente porque yo pienso es así, no, es porque son físicamente hay cambios cerebrales. Y eso es una cosa que tenemos ya ahora que, que, que ha cambiado. Es que el cerebro no es fijo, es plástico y cambia con el tiempo. Entonces, si un momento, por ejemplo, yo fui un gran lector y luego lo dejo, pues esa parte se disminuye, ¿no? No es que quedó allí todo, no, es variable. Ujú. ¿Alguien por acá? ¿Crees que la música en la actualidad está en decadencia? No lo sé. Lo que pasa es que la música, y yo no lo creo. Lo que pasa es que el problema actualmente podría decirse, el problema de lo que conocemos como música es que nosotros conocemos solamente un aspecto, pero si hay un grupo de gente a la cual lo aprecia y puede sacar cosas positivas de eso, bueno, eh, ¿por qué no? Eh, Porque dentro de todas por ejemplo, en una época, hace como 20 años, se puso de moda una canción Acereje que ya fue olvidada, por ejemplo. Ya fue olvidada actualmente. O sea, son cosas que pasan, son cosas, momentos que fueron, sí, que son, aparece algo y desaparece en la misma, ahora, la presión mediática que cubra eso ya ese es otro rollo, ¿no? Ese es otro asunto. Eh, pero igual es un cohesionador social, porque ponte a pensar, aún esas personas al hacer eso están interactuando de una manera que logran cierto desarrollo, ¿no? En música popular, en música actual también hay gran desarrollo, ¿no? No solamente sino es que como toda actividad, hay una actividad que a veces se queda mucho, ¿no? Y de repente será la que más suene, ¿no? Y ahí depende ya de cada uno de qué es lo que busca para sí mismo.
Claro, ¿a qué se debe a nivel cerebral que un grupo de personas se sientan identificadas o tengan sensibilidad a la música académica y otras le tengan repelús? Claro, mira, eh, en primer lugar tenemos que también esta capacidad de empática, usarla. Eh, Obviamente este tipo, bueno, la música que nosotros hacemos es eh, aparentemente muy sectaria, posiblemente, pero hay que mostrar las bondades que puede tener, ¿no? Y lo que podemos sacar de esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, una vez fui a dar un concierto en la Facultad de Derecho, me acuerdo que está el maestro Sánchez Málaga, y casi iba a decir Carlos, pero yo no, no era Carlos, maestro ¿no? Armando Sánchez Málaga. Y dije una cosa que luego él me hizo reflexionar y creo que tiene razón. Le dije, maestro, vamos a hablar sobre esto. Le dije, y comencé a hablar lo que iba a comenzar a decir, ¿no? Que lee sobre eso con la música académica. Y me dijo, no digas académica, porque es una palabra que puede sonar peyorativa para otro grupo. Dile tranquilamente clásica. Lo va a entender la gente, porque quiere decir que si es académica, el resto no es académico. Entonces, decirlo simplemente clásico, y eso ya de por sí la gente lo va a entender y va a acercar más. Y creo que por allí está el asunto de cómo yo recuerdo, yo detestaba la música, yo detestaba la ópera de chico, y cuando tenía 12, 3, ¿qué iba a escuchar yo Bach? Imposible. Y bueno, uno cambia, ¿no? Entonces, va a radicar allí en cómo uno puede hacer entender a las otras personas eh, qué cosa puede encontrar acá. Y lógico, ya. Y vamos a ver desde el punto de vista cerebral y todo eso. Recuerda que no estás acostumbrado. Como no estás acostumbrado, eh, eh, o no tienes costumbre de escuchar estos patrones, te suenan raros. Como a nosotros nos suena raro, por ejemplo, escuchar una ópera japonesa, una música china, música de la India, nos suena absolutamente lejana, ¿no? Entender la muerte en la ópera japonesa, por ejemplo, estás media hora, ti, ti, son cosas absolutamente lejanas, ¿no? Pero ellos la disfrutan de otra manera, es como la muerte eterna de una semana de mundo, ¿no? Entonces, eh, es por eso, ¿no? Y también hay un etnocentrismo, ¿no? Recuerda que decía Haydn, ¿no? Desde el punto de vista etnocentrista, obviamente, ¿no? Bastante europeizante. Decía, mi música la entiende todo el mundo. Pues yo diría, señor, lo siento. En China pensaban que cualquier sinfonía estaba marchando. O sea, los chinos pensaban que es esto, una sinfonía de Mahler, de Beethoven, está marchando. No la entendían, lógico, no era su... pero para Haydn su música era eso. Beethoven decía que la música es superior a cualquier... ¿Qué significa eso? No significa nada, es un poder metafísico. Entonces, eh, es mucho de la costumbre también, ¿no? Juega bastante la costumbre. ¿Qué se me está pasando perdón? Se me están pasando preguntas, ¿ya? A ver, Aiza me dijo eso, ¿crees que la música pertenece a decadencia? ¿A qué se debe que cerebral tenga otros reveló ya? Buenas tardes. ¿Qué diferencia hay entre los músicos actuales y los músicos de antiguos periodos? Ah, ya. A nivel del uso cerebral, ninguno. No en ese aspecto. Lo que pasa es que han quedado 4 o 5 ejemplares súper de cada época también, dense cuenta, es una cosa importante, o sea, de la época romanticismo, ¿cuántos hay? Pues no hay muchos, pues, ¿no? De la época clasicismo también, pero de hecho que ha habido muchísimos, pues, ¿no? Y estamos hablando de un mundo en el que había menos habitantes también, ¿no? Entonces, lo que vemos es la cumbre máxima de lo que llegó en ese momento, un Mozart, un Beethoven, ¿no? Un Haydn, ¿no? Es lo máximo en su época. Beethoven entre un plano y otro, Schubert, ¿no? Los románticos también, es lo que queda de ese punto, pero después de eso pues hay un montón, de una playa, como actualmente pues estamos a Stravinsky, Boulez, no lo sé, etcétera, etcétera, ¿no? Quedarán unos cuantos de toda una playa de la época, pero actualmente lo que pasa es que ha habido, bueno, esa historia ya, ha habido ya grupos, porque como se agotó la tonalidad, cada grupo comenzó a buscar un lenguaje propio y cada persona comienza a inventarse la pregunta después de la debacle de la tonalidad era
era cómo buscar y ser original sin los límites que exigía la tonalidad, ¿no? Y luego ahora se vuelve de nuevo. Entonces, eh, y claro, a nivel cerebral podríamos decir que eh, el- los usos a nivel cerebral van a ser los mismos, no creo que haya tanta diferencia. Posiblemente haya más, por ejemplo, en música ultra racional haya más del área cortical que del área emotiva, y de repente en otras no, de repente en el área más romántica, además del área emotiva que del área cortical. Eso sería interesante de estudiarlo, por ejemplo, ya que me está dando un tema de tesis. A ver, Álvaro Moscoso dice, ¿qué futuro profesional le puede esperar a un pianista clásico en este país? Ah, eh, es una pregunta que no tiene mucho que ver con esto, pero yo sí te puedo dar una respuesta. Yo estudié biología, ¿ya? Estudié biología. Después de terminar biología, me metí al conservatorio en ese momento. Ingresé a superior directamente porque no podía ingresar a jóvenes. Ingresé junto con Carlito, justamente. Eh, teniendo mucha, ¿cómo se puede decir? Incertidumbre, porque no había terminado una carrera, digamos, una carrera de biólogo. No me fue mal, me fue bastante bien. Pude haber hecho maestría, doctorado, todo lo que quisiera y estar publicando ahorita, y se me ocurrió meterme a esto. Entonces, al principio pensaba que era solamente tocar, pero hasta que luego te das cuenta de que el mundo de la música clásica, el mundo del piano es mucho más grande que solamente tocar el piano en un recital. Es inmenso. No tienes capacidad para qué, a ver, tenemos el pianista de concierto, tenemos el pianista que acompaña, por ejemplo, cantantes, el pianista que acompaña cantantes, pero para ópera, unos de líder y otros ópera, música de cámara, ópera, el que hace la música de cámara con instrumentos. Y ahí te puedes especializar en violines, cellos, qué sé yo. Eh, tienes para la enseñanza, tienes para apoyar en un coro, como lo hago yo. Tienes, eh, y otra cosa muy importante, y eso sí para todos, si eres bueno siempre, ¿no? Entonces, si eres responsable, siempre te van a llamar. En cambio, si te haces la fama de que eres irresponsable, de que no cumples, bueno, ahí está tu fama. Entonces, creo que eso te puede ayudar un poco a entender cómo es el panorama. Daniel Velázquez dice, ¿qué influencia tiene en el cerebro el tipo de música por periodo? Por ejemplo, el barroco versus romántico. No, justamente lo estamos hablando hace un ratito, ¿no? El desarrollo cognitivo funcional del cerebro es diferente. Eso sería interesante de investigar, ¿ya? Porque todas estas vibraciones que están entrando, por ejemplo, un romántico, digamos, va a apelar más a las emociones, ¿no? No quiere decir que su música no esté programada, porque de hecho Chopin, por ejemplo, uno de los grandes románticos, Schumann, otro de los grandes románticos, tiene música cuya emotividad es alta, es grande, pero no por eso deja de ser, digamos, no pensada, ¿no? Es bastante racional. O sea, justamente logra, no es una improvisación, ¿no? Logra capturar la parte de la parte improvisatoria. Muchos de esos, casi todos eran improvisadores, por si acaso, ¿ah? Todos los grandes compositores fueron improvisadores. Y ahí estamos hablando de las más altas capacidades cerebrales. Pero de esa improvisación sacaron unos cuantos elementos de los cuales hacían sus obras musicales, ¿no? O sea, por ejemplo, Chopin, Stravinsky, Debussy, improvisaban toda la mañana, ¿sí? Y de eso pues, se quedaban con 3 o 4 elementos, nada más, de todo lo que habían votado. El maestro Iturriaga siempre nos decía, vomita todo lo que tengas. Y de allí sacaba un núcleo, y de ese núcleo comienzan a desarrollar todo lo que tiene. Entonces, de repente, eh, el receptor, en la persona que recibe la música, la música romántica va a afectar posiblemente, es una teoría que estoy lanzando, pero obviamente no está nada sustentada, eso hay que revisarlo, hay que probarlo con resonancia magnética, todo esto que hemos visto, ver si es que en la región, perdón, en la región de la estriada, hacia adentro, hay cambios, ¿no? Y se puede ver posiblemente, ¿no? Eh, el barroco tiene muchas vertientes también, es muy apasionado, muy gestual, por ejemplo, mucho de géstico, está muy ligado con la palabra. Podría haber allí una relación, ¿no? Eso
se podría estudiar. Dice José Miguel Gordillo, a ver, ¿alguna recomendación para optimizar el aprendizaje musical? O sea, ¿cuál es la manera más óptima del cerebro humano aprende? Ensayo mental, por después mencionó, sí, sí. Entonces, un ratito. De repente voy a hacer un ejemplo de cómo hacer esto, José Miguel, ¿ya? Cristian me va a ayudar, que está aquí. Eh, a ver, sí, exactamente. O sea, el rol de la imaginación es importante. Y el rol de la corteza cerebral, cómo tú puedes imaginar, ¿no? Y procesar. Eso lo veremos más adelante. No. Entonces, bueno, no se verá en este festival porque pensaba que se iba a tratar, pero no, ya me he dado cuenta que no. Entonces, sí se puede hacer los ensayos mentales que son importantísimos, ¿ya? Voy a hacer un ejemplo de cómo puedes aplicar para un pasaje musical al piano, ¿ah? Al piano la práctica mental, ¿ya? Que lo usamos bastante en el método Lister Think, ¿no? Que digamos Andrea Arevalo y yo en Estados Unidos. Sí, sí usan cuando uno interpreta, sí, exactamente, ¿ya? ¿Hay alguna forma en la que podamos memorizar obras en menos tiempo? ¿Es dormir, leo? Sí, absolutamente. Recuerden otra cosa, ante todo esto, todo lo que hemos visto, que la, que uno no aprende solo por el hecho de repetir, uno aprende entre los espacios, entre el momento de descanso y el otro. Ahí es cuando el cerebro gana las conexiones dendríticas, ¿ya? Cuando gana la más, vamos, vamos allí un ratito, ay, espérame un ratito, voy a, ya. De repente, vamos aquí, voy a agarrar cualquier obra, ¿ya? Una obra X. Sí, esto que por acá. Esto salió sí en esto, pero sí creo que es importante. Vamos a aprender esto de aquí. Ya. Estoy agarrando. He agarrado cualquier página. He agarrado cualquier página de los preludios de Rachmaninoff. Entonces aquí hay una parte, jamás lo he visto, no lo conozco. Entonces, chao. Ay, ¿qué pasó? Andrea. Ahora sí. Ya, vamos a ver si esto cambió. Sí, ya está en el micrófono, ya. Listo. Dígame si me escuchan porque el micrófono ha cambiado. Sí, ¿no? Sí, maestro. Claro, fuerte. Ya. Entonces, tengo esta parte de acá. Por ejemplo, voy a hacer solamente ese fragmento. ¿Ya? Imaginemos que sea un fragmento difícil. ¿Qué hago? Lo miro primero y me imagino que lo estoy tocando. Y, o sea, siento como si estuviese tocando realmente en el piano ese fragmento. Y luego lo toco primero. Nada más. O sea, estoy imaginándome que es un pasaje difícil, ¿ya? No lo es, pero imaginemos que fuese un pasaje difícil. Entonces, no lo estoy trabajando muscularmente. No. No lo estoy trabajando muscularmente, estoy trabajando mentalmente, porque el músculo no aprende. Eso es un mito. Ni aprende la cabeza. Lo que va a pasar en la parte muscular, el músculo esquelético, es algo netamente te da las funciones, las vías, pero no es quien aprende es la cabeza, a mover lo que está aquí. Y me imagino la mejor manera como lo puedo hacer. La técnica que ustedes hayan llevado, obviamente, ¿no?
nada más. Siguiente, tirariran. Siguiente solamente tiene 4 notas. Nada más. Otra vez. Y ya lo tengo. Entonces, es un tipo de, es un tipo de, es un tipo de estudio con base en los procesos que se dan a nivel neurológico. Eso lo puedes llevar a cualquier obra en general. O sea, en general nosotros estudiamos así, porque viene esta parte la estudias por parte. Por ejemplo, 8, divides de 4 más 4. 4 y luego el siguiente. He hecho 4 y 4, solamente mentalmente. Hago el proceso y ahora lo hago de a 8. Trato de minimizarlo, de usar lo esencial, ¿no? Estoy usando lo esencial nomás, ¿no? Entonces estoy trabajando mentalmente. ¿Cómo debo hacerlo? A ver. Y así haces lo demás, ¿no? La ventaja es que Rachmaninoff tiene esta cualidad, ¿no? No sabe si leerlo así o leerlo así, ¿no? Tiene tantas notas, pero ¿saben qué? Es muy, es anatómico, ¿no? Sobre todo si tienes mano grande, cosa que los que tienen manos pequeñas como yo sufren. Pero, por ejemplo, esto que estaba tocando coincidió que es bastante pianístico, ¿no? Es muy así, pero es bien pianístico, pero es perfecto para un estudio por fragmentos, que digamos estudio por fragmentos y usando la imaginación. El rol de la imaginación es primordial y para el estudio también, ¿no? Es imaginarse el pasaje tocado, de la manera como les hayan enseñado. O sea, nosotros nos hacemos de una manera, pero la manera como les hayan enseñado para no desgastar innecesariamente ligamentos, músculos, tendones, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué dice? Para memorizar. ¿Alguna forma en la que los pianistas podamos memorizar obras? Eh, yo creo que esta es una de ellas, ¿no? Lo que va a costar bastante siempre son los pasajes que son más lentos y si son contrapuntísticos más, ¿no? En cambio, los pasajes que son del tipo muy mecánico es más rápido, justamente porque es más motriz. Pero efectivamente la parte del descanso es esencial. Y eh, creo que Andrea va a hablar justamente de eso en su ponencia, porque hay más estrategias también que se pueden usar dependiendo del pasaje, dependiendo de para qué quieres usar esta información, ¿no? Digamos, para quién quieres tocar, por ejemplo, para un recital, para un concurso, hay diferentes técnicas para abordar esto, ¿no? Hay muchos casos de que los músicos brillantes, genios musicales que han tenido vidas atormentadas emocionalmente. ¿Existe alguna relación entre tener una inteligencia superior musical con la inteligencia emocional? Eh, eh, no lo sé, o sea, emoción superior con la inteligencia emocional, ese lado no lo he estudiado tanto, pero digamos, ensayando una respuesta así absolutamente, si tienes todo muy cómodo, no va a haber, no hay... es uno de los, es bien cruel esto de acá, pero es una de las quejas que tenía Debussy sobre Mendelssohn. Digamos, había vivido muy cómodamente, por eso que su música no había, como que, es un poco cruel también, pero algo de eso pues tiene que haber, eso es como la teoría de Harold Toynbee sobre el desarrollo de las sociedades, para quien haya leído los libros de la historia
y la historia de Arnold Toynbee, de filosofía de la historia. Es bien interesante justamente que las sociedades llegan hasta cierto punto posiblemente porque hayan tenido ciertas dificultades que vencer, y si lo tienen todo bien fácil, tipo todos los recolectores, pues ya no necesitan pasar a sociedad, a sociedad civilizada, ¿no? Pero en cambio los que tuvieron que lucharlo tuvieron que pasar. Posiblemente algo similar se dé a nivel cerebral, pues que necesitan pasar cierto estado de confort, digamos, para lograr lograr trascender. Y bueno, no conozco, incluso los grandes, no conozco compositores de los grandes, que puede ser que me parece un poco cruel el comentario de Debussy, ¿no? Puede ser acertado, pero no con Mendelssohn, me parece así uno de los geniales, pero sí es acertado es lo que se ve, ¿no? ¿Qué dice? Los más grandes creaciones fueron como, sí, pues, en épocas de pandemia. Las grandes obras, muchas grandes obras fueron. ¿Por qué Beethoven, Bach, bueno, los alemanes que tenían esa capacidad creadora, componen muchas cosas así de ese tipo así bien muy del núcleo? No es porque tienen que vivir pues muchos meses encerrados, pues porque por la este por el invierno tan potente, tan fuerte de Alemania, ¿no? Ujú. Sí, justamente. ¿Algún otro? Ya, ¿y qué opinas sobre las personas con habilidades especiales que muchas veces son llamados de alto funcionamiento, pues tienen capacidades de memorizar, imitar y muchas veces tener oído absoluto? Ujú. Ya, en general, vamos a usar una imagen cualquiera, ¿ya? Ay, ¿qué pasó? Ya, a ver aquí. Ya, entre esta y esta. Estamos viendo que mucho de esto ¿en qué versa la parte de la capacidad, por ejemplo, musical? Vamos a hablar solamente de la parte musical, en cómo hay interacción entre sonido, oído, y hay toda esta retribución para que puedas comunicar algo, ¿ya? Ya vas a poder comunicar o hacer sentir, bueno, porque no es porque la música no es lenguaje, ojo, es una cosa muy importante. La música no es un lenguaje, pese a que se diga que es lenguaje, eso no lo es, ¿no? La música es música. Entonces, pero hay una cuestión, digamos, de retroalimentación, y muchas áreas interactúan entre sí. Pero ¿qué pasa cuando hay disfuncionamiento cerebral y en las cuales hay áreas que quedan aisladas de otras? Y quedan, digamos, como locas, teniendo bastante área de este lado, pero disociada de la otra parte. Entonces, puedes tener una persona con una alta capacidad de memorización e incluso de identificación, y puede copiar a la exactitud, por ejemplo, un patrón que acaba de escuchar, o incluso de improvisarlo, pero es difícil, pero le hace difícil, por ejemplo, la interacción social, ¿no? Eh, Justamente, ¿y por qué no avanza esto? A ver, creo que sí avanza. Ahí está. Justamente por las áreas. Las áreas tienen que interactuar. No son fijas. Y creo que en eso puede estar la razón. Eh, Como digo, yo no soy médico, no soy neurocientífico en esta área, pero haciendo una hipótesis como biólogo podría, digamos, decir, es posible que la disociación de estas áreas te generen ese tipo de situaciones, ¿no? Paradójicas, ¿sí? Situaciones paradójicas, ¿cierto? ¿En qué momento se aplica el aprendizaje por análisis armónico y se ayuda al cerebro? Ah, aquí. Em, bueno, yo creo que cualquier estrategia que puedas usar para el aprendizaje es esencial, ¿no? Eh, Ahora bueno, se generó una tendencia a raíz del Liszt de tocar todo de memoria. Y eso es algo que no era así en el pasado, ¿no? Entonces, como es la moda, aunque esa moda está cambiando un poco, cualquier manera en cómo ataques, piensa el aprendizaje como una espiral. Entonces, tú vas a atacar un pasaje o una obra o un hecho que quieras aprender, lo atacas de este lado, por ejemplo, de esa manera, por fragmentos.
lo atacas en otro momento, por ejemplo, por una cuestión de asociación con una, por ejemplo, delineas la melodía, ahí esta línea va para arriba, esta línea va para abajo. En otro momento lo atacas esa dificultad de la memoria por análisis armónico. Lo atacas, entonces tienes que la misma área de dificultad la estás atacando por varios frentes. Entonces eso hace que justamente cobre mayor, cobre un integrado en el aprendizaje. ¿Se entendió? Sí, ¿no? ¿En qué momento? Bueno, en el momento en la que... a ver, ¿en qué haría yo? Curiosamente, en una obra de Bach, en una preludio y fuga, yo lo empezaría desde el inicio, por ejemplo. Porque, por curioso que sea, en una obra de Bach se olvida un poco la parte armónica por pensar en la parte contrapuntística. Y creo que el gran problema para los que tienen las fugas de Bach es no entender, sobre todo los pianistas, más que los clavecinistas, pero los pianistas es no entender la parte armónica. Los pianistas actuales, porque los pianistas como tienen que practicar tanto, a veces pocos, digamos, su estado de confort es aprender mucho la parte de los dedos y tienen poca apertura a entender la parte armónica. Y eso creo que es algo que nos hace falta y que debemos introducirlo, ¿no? En nuestro aprendizaje. ¿No? Salir de nuestra área de confort. Salir del área de confort es lo mejor que pueden hacer. ¿Eh? Escribamos otra pregunta, voy a tomar un poco de agua. ¿En qué momento se aplica el aprendizaje? ¿En qué momento me refiero a edad? ¿A análisis armónico por edad? Si el niño ya llegó, por ejemplo, a entender, ya llegó lo que es, por ejemplo, las cadencias, ya entiende las cadencias, me imagino, que todo profesor cuando enseña cadencias sabe que es primero, quinto, primero, primer ciclo, primero, quinto, primero, segundo ciclo, primero, cuarto, por allí, de repente, quinto, primero, luego tercero y cuarto, primero, cuarto, séptimo, entonces ya hay esas cadencias puestas y las puedes llevar a la música, ¿cómo no? Obviamente de la evolución racional de un niño, ¿no? Uno ya, y el profesor tiene que ahí calibrar, ¿no? Si tienes un chico que más o menos tú le ves, caramba, esta persona sí la va a entender, entonces sí tú ya le pones, le puedes hablar incluso hasta de estética, ¿no? Yo tengo alumnos a las cuales le digo justamente la parte rusa, todo, se está tocando algo así, ¿por qué? Porque entiendo que la persona tiene capacidad de entender ese lenguaje, ¿no? Pero si veo que es un chico que todavía no ha entendido mucho de lo mejor te quedas con lo básico. Depende del alumno. La ponencia no la he querido hacer para nada, podría haberla hecho muy científica, pero no he querido hacerla así, la he hecho bien genérica para que lo puedan entender y creo que, bueno, al menos era el objetivo, ¿no? El objetivo es lograr entender cómo se interacciona una con la otra. Muy bien, ¿alguna otra pregunta para terminar? ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no hay más preguntas. Em, yo siempre, hay alguien que está haciendo una pregunta. Yo justo quería decirte, siempre cuando conversamos, hablamos, ¿no? Que finalmente el que aprende, pues, es el cerebro, ¿no? Muchas veces tenemos una visión muy superficial de tocar un instrumento, el piano. Ah, qué bonito mueve los dedos, ¿no? Pero es algo muy por afuera, muy superficial, ¿no? Y siempre cuando converso con Arturo, ¿no? Contigo, eh, me haces notar mucho esa parte, ¿no? Oye, Carlos, estudia con el cerebro, es tu cerebro el que aprende, ¿no? Y de verdad, desde que
me has dicho esas cosas, cuando yo estudio ahora sí me pongo a pensar, ya debo dejar de repetir tanto y a practicar de otra forma, ¿no? Yo creo que es Salir de nuestro estado de confort. exactamente eso. Yo creo Porque que mi estado de confort yo sé que si repito 100 veces esto me va a salir, exacto, es muy pero de repente no lo he entendido. Eso no lo he entendido cuál es la razón. Y mucho en Bach, recuerden, mucho en las fugas de Bach. Y les voy a hacer un truco. Muchas fugas de Bach tenemos el problema porque las ligaduras no se nos dan. No generan, no generas dedos para poder, te necesitas más dedos. Pero si tú analizas la parte armónica, te darás cuenta que no era necesario ligarlas. ¿Ya? O sea que ahí ataquen sus fugas de Bach armónicamente, por ejemplo. Y se van a dar cuenta que, que no necesitan hacer un excesivo legato, por ejemplo, para conducir las voces, ¿no? Tranquilamente puedes soltar y dejar y ya, y mandar un problema desde el punto de vista, un problema que resultaba muy complicado desde el punto de vista contrapuntístico a un problema armónico. Aquí había dicho Álvaro Moscoso, lo dio absoluto, ¿no? Claro, primero voy a pasar por la segunda pregunta, de cómo identificar a un niño facilísimo. Yo recuerdo una vez vino una niña, ya no es niña, ya, pero era niñita aquí, tenía 9 años y era flautista, no tenía que acompañarla. Y le dijo, ya, vamos a afinar, le dije yo. Ya, entonces yo de casualidad agarré y toqué la, toqué sí en vez de la. Entonces, a ver, afina, afina. Y toqué así, sí. Entonces, y ella estaba afinando para mí, da lo mío. Para mí sí, la, o sea, sí, no significa nada, tengo absolutamente relativo. Y ella escuchó, estaba por allá, escuchó. En teoría, ¿qué nota le debí dar a cualquier persona que afina? Le debo dar la, no le debo dar sí. Entonces yo toqué sí, y la niña agarró y comenzó a afinar en su nota, ¿no? Entonces hasta que yo vi y me di cuenta, oye, está tocando, yo he tocado sí y ella está tocando sí, ¿no? Y le dije, tú tienes oído absoluto. Y dijo, no sé, ¿no? Entonces ella había identificado que yo había tocado sí, estaba tocando sí en su flauta, por ejemplo, ¿no? Entonces es fácil identificarlo, ¿no? Me parece a un niño, ¿no? Como este. Ahora, sí, debe haber ya, actualmente eh, no quiero aventurarme a decir lo que no sé, porque eso no lo he estudiado, pero de hecho que debe haber cuál es el mecanismo mediante el cual el cerebro procesa el oído absoluto, ¿ya? Que dice no, o sea, leí alguna vez que hay un área cerebral que tiene cierto desarrollo, no lo sé, pero eso no lo quiero, no me quiero aventurar, pero de hecho tiene que ver de identificar ciertas alturas fijas, de manera fija. ¿Qué opinas sobre los pianistas que tienen la mano muy pequeña y van más allá de lo que la parte física puede dar? ¿Termina en lesiones? Claro, por supuesto. Pero lesiones, ¿cómo evitar eso? ¿Ya? Eso, sí, eso es terrible. Ahora les digo, mira, lo que sucede es lo siguiente. Lamentablemente, el piano fue estandarizado cuando llegaron los rusos a Estados Unidos. Y eso justamente lo estudiamos hay un libro muy bueno que se llama Estrategias para la mano pequeña. Y yo soy una de esas personas. Mi mano es pequeña, no es muy grande. Y a abordar obras grandes, me acuerdo que llegó un maestro, ¿te acuerdas? Y me dijo, tienes que tocar la tocata de Schumann. Y la toqué. La toqué, no sé cómo, pero la toqué. ¿Ya? De ahí a que, ¿ya? vale, Entonces, sí, pues entonces, gran maestro, ¿no? Hizo mucho por nosotros, ya te llamas hizo pequeña. mucho por nosotros. Sí, eso no, es que es innegable, hizo mucho por nosotros en su momento. Y entonces, el problema fue ese, que el piano está estandarizado para otro tipo de pianistas, para pianistas. Llegaron los grandes rusos que escaparon de Rusia, pues, a Estados Unidos. ¿Y qué hizo Steinway? Steinway estandarizó la medida del teclado a la medida de esos grandes pianistas rusos que eran Attila, pues, todos de mano de este tamaño, ¿no? Entonces, hace una octava como si estuviese tocando la quinta, ¿no? Entonces, claro que la persona que, no todos tenían ese tipo de mano gigantesca, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Yo qué hago? ¿Sabes qué? Le vuelvo notas ya. A estas alturas de la vida, antes me daba vergüenza y arpegio bastante. Pero ya no, ¿por qué? ¿Por qué? Y ya que volar lo que se pueda. Si ves que la armonía se repite, ¿ya qué vas a hacer? Pues, ¿no? Y acuérdate que por ejemplo, Poulenc te pone por allí, no arpegiar y te pone décimas, pues. No se va a poder. Hay pianos con otra medida de teclado. Justamente en Salem College, ahí tenemos
hemos practicado en pianos, qué genial sería que todo fuese así, ¿no? Yo tendría aquí un piano a mi medida, entonces que tú puedas ir a un escenario y puedas escoger el tipo de piano para según tu medida, ¿no? En la que tú puedas tocar las octavas sin necesidad de abrir acordes que no sean, que no te cuesten tanto abrir, abrir tanto la mano, ¿no? Y entonces ese está estandarizado por algo netamente material, es algo netamente, no es algo que tú naciste así, es que el piano lo diseñaron así para otro tipo de personas. Ya no es que uno esté mal, es que se estandarizó de esta manera. De repente, hay incluso hasta pedidos que se puedan usar pianos de diferentes medidas. No sé si que eso logre, pero esa es una de las grandes desventajas. ¿Y qué? Hay que quitar notas, pues, no queda más. En incluye debería decir basta. Y ya, claro, ¿no? Adaptar eso. Y hay obras que no se pueden tocar. Aquí yo no puedo tocar, jamás en mi vida voy a poder tocar el estudio de novenas de Scriabin. Siempre lo digo, es imposible. Amo ese estudio de novenas de Scriabin. Yo no lo puedo tocar. O sea, es imposible. No voy a poder. Entonces, digo, ¿para qué me voy a matar estudiando algo que no voy a poder tocar? ¿No? En ese sentido, de nuevo, regreso a la maestra Carmen Escobedo. La inteligencia con que lograba resolver eso y logró tocar enfrente de todos nosotros el concierto 3 de Prokofiev, el concierto 1 de Prokofiev, el Rachmaninoff 1, estudió Rachmaninoff 2, no lo presentó, pero los tocaba, los dos conciertos de Chopin. Ha tocado todo lo que, o sea, todos los preliudios de Chopin, ¿no? Con una mano bastante pequeña, ¿no? Entonces es la inteligencia de cómo resuelve, ¿no? ¿Qué cosa? Adaptar. ¿Qué vamos a hacer? El aprendizaje y llevar la conciencia de lo inconsciente. Lo consciente al inconsciente. Claro, es una manera muy genérica de decirlo, ¿no? ¿A qué se le puede decir que es una mano pequeña? Claro, claro, es lógico, o sea, eh, ¿es una mano pequeña frente a quién? ¿O es que el otro tiene una mano muy grande? ¿No? Es netamente relativo eso de allí, ¿no? Es netamente relativo, ¿no? Mi mano funciona para mí, ¿no? Para otra persona no lo sé, pero para mí está funcionando muy bien. Para mí me decía una cosa así muy, muy importante, me decía, no sé, yo nací con esta mano y con esta mano toca. Y su mano no era tampoco muy grande, pero la adaptaba, arpegiaba así también, ¿no? Y decía, Era bastante pequeño, más bien. Era bastante sí, pequeño. y lograba adecuarse, ¿no? No se me pasó ninguna, ¿no? Odio absoluto, Marquito, jaja. A ver, ¿en qué momento se aplica? Ah, ya, claro, ya. Creo que hizo todo. Yo creo que ya están todas las preguntas. Ya no queda ninguna pregunta por allí. Ah, ¿Es cierto que una persona puede nacer físicamente para ser pianista? No, no existe el ignatismo, ¿no? Eso ya creo que eso fue ya, digamos, de- se dice así, ¿no? Es una cosa muy coloquial. Yo siempre he dicho, a Carlos decía, naciste sentado en el piano. Siempre le dije toda la vida, ¿no? Nació con el piano porque incluso hasta lo construyeron, hasta hizo natación, etcétera, etcétera. Pero eso es algo, eso es porque puede tranquilamente haber sido, una persona puede haber sido, científica, ¿por qué no, no? Digamos, tiene condiciones que para esto le ayudan, pero, digamos, codeterminadas por otras situaciones también, ¿no? Entonces, eso es muy importante también, ¿no? algo importante, Arturo, algo que se me acaba de ocurrir, es muy importante entonces para el desarrollo de la música, de instrumental, desarrollar otras habilidades motrices como deporte, por ejemplo, hacer natación, como me has dicho a mí un caso. Yo creo que Deporte, y ¿sabes qué otra cosa? Danza. la Que danza. el problema de la, ya, vamos a ver la última parte, recuerden. Vamos a ver la última parte de esto de acá. Vamos hacia el final, ¿ya? La situación que hoy día, ahí cómo se ven ya. La situación que hoy día vemos entre uno y otro, sobre todo entre el pianista clásico, el pianista clásico tiene que practicar bastantes horas para que le salga. Y estamos viendo que es posible crear bucles para crear saltos para evitar eso, como el entrenamiento mental, el rol de la imaginación, práctica por fragmentos y todo eso. Pero a
a nivel de la música en general, de todas las sociedades, hoy voy a conectarlo a nivel de todas las sociedades, pásame el cable, a nivel de todas las sociedades, el cable, toda la música no es igual para todos, ¿no? Digamos, no es igual en todas las sociedades. Y la música, la danza, la alegría, todo eso está en otro tipo de manifestaciones, están muy estrechamente ligadas, incluso con el área mitológica también, ¿no? Como la estudia Levi-Strauss, que son unos libros muy interesantes de las mitológicas. Entonces, nosotros como que a raíz del iluminismo nos cerramos mucho en un área muy específica, ¿no? Y como que nos falta a veces esa otra parte, y a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces, sí, el área motriz es muy importante entrenarla, o sea, no solamente son dedos, también es importante entrenar el área de la danza, para el ritmo. Porque a veces falta, a veces al pianista le puede faltar esa área, ¿ya? Claudio Arrao decía eso, ¿no? La danza. Es importante la danza. Sí. Danzar. Yo en eso admiro, y aquí está en eso admiro yo al músico popular que tiene un ritmo, pero a todo fuete. Un músico de montuno en el piano, ay, ay, ay. Su ritmo es a prueba de balas, ¿no? A prueba de balas. Yo lo admiro mucho. Entonces, por ejemplo, no es no sería de ¿cómo se llama? No sería mala idea explorar esas otras áreas justamente para crear ciertos patrones que te ayuden a ti mismo, ¿no? Como percusión, el percusionista también es el ritmo, justamente perfecto, ¿no? Entonces, te ayuda, ¿no? Claro, que nosotros lo llevamos en un Schubert, en un Brahms, ¿no? en un pasaje arioso, lo laxamos un poco, ¿no? Para que sea visto ¿no? Para que sea eh, como un discurso, ¿no? Pero es importante. Bien, ¿alguna otra pregunta? Creo que, creo que ya no hay más preguntas. Vamos a hacer Vamos a... Todo claro. Sí, vamos a hacer un pequeño de 2 minutos. Ok. Fíjense, vamos a hacer un pequeño experimento así con todos ustedes, ¿ya? Voy a tocar una pequeña melodía muy conocida. Muy, 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 muy conocida, ¿ya? Voy a tocar hasta un cierto fragmento, hasta cierto punto. Y ustedes van a continuar en su cabeza y me van a decir en qué momento ya terminó la música. O sea, ya terminó. Solamente la primera. Va a ser campanero, ¿ya? Continúen y me avisan en qué momento acabó. Listo. Terminó. Acabó. ¿Qué tal todo lo demás? Sí, lógico. ¿Por qué? ¿Por qué pudieron hacer esto? ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué pudieron hacer esto? Es Porque ya justamente, conocemos la melodía. ya conocen la melodía y la pueden, ¿qué cosa? Imaginar. Entonces, es una prueba real del rol de la imaginación en la música. Son capaces de continuar una música y en ese momento, aunque ustedes no lo crean, se está activando área motriz, se está activando área auditiva, pese a que no lo están escuchando. Yo no lo estaba tocando. Y ustedes creo que tampoco tienen, no sé si tienen un piano a la mano. Entonces, se ha activado el área auditiva en ese momento. ¿Ya? Entonces es una prueba que si se pone un escáner, se va a ver que esas áreas se están activando.